Bueno, seguimos trabajando en esta segunda parte, complejizando el análisis que estábamos realizando en términos de la transmisión. Después de haber leído los textos, de haber realizado el desarrollo teórico con unos núcleos conceptuales que nos plantean así, Puyen, Burgos, en términos de esto que tiene que ver con la transmisión cultural, la transmisión pedagógica, la dimensión ética y política, es necesario entenderla en distintos escenarios educativos. Y el mensaje, o los mensajes que se van construyendo en este vínculo, ¿sí? Vamos a ver distintas escenas, distintas situaciones de enseñanza, en distintos contextos históricos, en el cual nosotros vamos a poder reconocer el proceso de transmisión cultural, pedagógico, en un sentido de decisiones que toma el docente a la hora de enseñar, ¿sí? Es importante tener en cuenta lo que hemos desarrollado en la primera parte, que está vinculado directamente a que en la cultura, en la sociedad, es posible reconocer procesos de enseñanza en los distintos ámbitos, en las distintas instituciones. En un lugar específico, formal, instituido por la escuela o por el Estado, está instituciones escolares, ¿sí? Ese es uno de los tantos lugares donde los niños, adultos, los jóvenes, abuelos, construyen saberes. ¿No? Entonces, en relación a esto, el tema que hemos trabajado en torno a lo cultural, a la dimensión ética y política, en la primera parte, y del relato, de las escenas, ahí podemos visibilizar en qué medida las culturas conviven, establecen relaciones, un enriquecimiento mutuo en términos de las prácticas, en términos de los lenguajes artísticos y por qué no audiovisuales y distintos espacios de construcción de conocimiento. Entonces, rescatamos fuertemente el tema de la educación tradicional, ¿sí? La educación tradicional que está presente y sus sentidos lo vivimos, ¿sí? La educación tradicional está con nosotros, hemos incorporado nuestra subjetividad, en nuestra biografía escolar en maneras de enseñar que han sido construidas y conviven con nuevas maneras y nuevos procesos. Lo que vamos a hacer ahora, en esta segunda eje del unidad número 1, es visualizar un video en el cual nosotros tenemos, por un lado, distintos escenarios educativos, ¿sí? Con distintos sujetos, en distintos contextos sociales y culturales, ¿sí? La idea es empezar a reconocer el vínculo, la transmisión cultural que está presente en cada uno, ¿sí? Y en un escenario educativo. Reconocemos distintos escenarios, distintos procesos o configuraciones del espacio, ubicación de los sujetos a la hora de enseñar, que nos dicen en qué medida estamos o no acercando a una concepción de pedagogía tradicional, a una manera directiva o no directiva de enseñar, cuáles son los códigos culturales que circulan en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, desde ese lugar podemos decir que hay un proceso de transmisión cultural. Veamos alguna escena o algunas escenas que tienen que ver con un contexto y un discurso
dirigido para niños, ¿sí? En un contexto histórico particular. Revisitemos y analicemos el siguiente escenario que está presente. Calle de la escuela que está de bajada. ¿Y eso qué? ¿Cómo qué? Si te caes empiezas a rodar y luego ¿quién te para? No diga nada, le encargo mucho, ¿eh? Tierra, barriga, velocidad, ¿eh? No diga nada. Tú, Me haces me haces favor. a don Ramón en todo lo que te ordene. ¿Entendiste? Sí, papi. Bueno, ñoño, pues vámonos porque son 15 cuadras. Ándale. 15 cuadras. Oiga, ¿y si me canso me carga? Ya tengo cara de grúa. Ya vamos a agarrar el metro, ándale. Sí. Ah, otra cosa, ¿eh? Acuérdate que tu papá dijo que me obedecieras en todo lo que yo te ordenara. Ah, no, eso sí. Así que, te ordeno que me prestes 5 pesos. No me traigo 20. Déjalo así, está bien. Ahora sí, vámonos. Ahora sí. ¡Ay! Me los vacilé. ¡Me los volví a ¡Ahora sí ya viene el No le hagan caso, no sean mintos, que no ven que nomás está vacilando. Órale, hay que seguir echando relajo. Ay, chavo, deberías de portarte bien, principalmente con el profesor Girafales, que es de buena gente. Buena gente el kilómetro parado. Si fuera buena gente no nos hubiera dejado el otro día sin recreo. Espérate. Y si fuera buena gente no me hubiera puesto el otro día 0 en la lección de aritmética, menso. Oh, espérate. Y si fuera buena gente tampoco me hubiera puesto 0 en geografía. Oh, qué bien estás. Muy bonito, chavo, muy bonito. Y eso que no me lavé la cara. ¡Ta, ta, ta, ta! Parece mentira. No puedo llegar 5 minutos tarde al salón sin que lo convierta en una verdadera olla de grillos. Ya ves, chavo, te dije que te portaras bien. Y tú también te portaste mal. ¿Yo? Sí, tú. Mejor ayúdanos con tu mamá. Popis, ¿qué dijiste? Ana, maestro, estaban empezando la lección. Y estaban empezando la lección. Malicha. Tu lugar. Bien, vamos a pasar la lista. Ta, 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 ta. Vamos a ver. ¿Dónde está la lista? Aquí estoy. ¿Tú eres la lista? ¿Cómo será la mensa? Pero dije yo, soy la primera de la lista. Aquí está la lista. Voy a pasar lista a su atención, por favor, ¿eh? Cándida, Aquí estoy. no se dice aquí estoy, se dice presente. Ah, presente. Bien.
Chavo. Aquí estoy, presente. Elizabeth. Godínez. Godínez. ¡Godínez! Estoy pasando lista. Malicha. Ñoño. Ñoño. ¿Que no ha llegado Ñoño? Presente. Perdone que llegue tarde, profesor. Pero es que este señor me trajo caminando en lugar de venirnos en el metro. Bueno, es que en el metro no admiten bultos. Bueno, con permiso, maestro. Hasta luego, Ramón. Y tú, Ñoño, vas a ocupar tu lugar. Sí, profe. Mencho, ¿por qué te sientas? Pues ya tienes la jefa, ¿para qué te sientas en mi silla? El que se va a la villa prende sus sillas. Un poquito ya se empurré de Chavo, ¿eh? ¡Chavo! Pues para que se ría de mí, vaya. ¡Silencio! ¡Chavo! Te vas a quedar castigado sin recreo. Ay, todo yo. Ya, te vas a callar, vamos a seguir pasando lista. Voy a ocupar tu lugar. Todo por culpa del albóndiga. Chavo, ¿te vas a dejar que acaba de pasar lista? Pero vas a ver a la salida. ¡Mírenlo! Chavo, te estoy viendo. ¿Cómo le haces si este me tapa todo? ¿Te vas a callar, sí o no? Ya estoy callado. El que está hablando es él. Cállate. ¿Y qué Ya me íbamos? callé. Que te dije que te callaras. Tampoco estoy hablando. No es cierto, él no está hablando. Silencio. Bueno, El que está hablando es este siempre. A mí me dicen... ¡Ah, ya! ¡Cállate, que me desespera! ¡ya basta! El próximo que hable se va a quedar sin recreo. Voy a seguir pasando lista. Popis. Popis. Popis, ¿por qué no me contestas? Te dijo que próximo que hablara sin que nada más El día que hagamos un concurso para ver quién es el más menso de la clase. ¡Presente! No hace falta hacer un concurso. Vamos a comenzar con los animales. ¡Ah, yo después, maestro! Digo que vamos a comenzar con los animales que hemos estudiado. Por eso digo que vamos a comenzar con lo que esté... Bueno, vamos a trabajar con esta A ver, pieza, A ver, Margarita. en relación a la socialización, la transmisión cultural. Hay dos partes que podemos trabajar esta escena, en dos partes. Por una parte, tenemos los saberes que construyen entre los grupos de pares, ¿sí? Tenemos saberes que empiezan a construir entre grupos de pares antes de la llegada del profesor, un espacio de juego, ¿sí? Una cierta lógica regulada por ellos mismos, en un espacio escolar, un espacio de la sala de enseñanza, organizada de determinada manera, en el cual ellos empiezan a transitar
códigos comunes, códigos de juego, ¿sí? Hay distintos códigos, juegos que se comparten, ¿sí? Hay físicos y a partir del diálogo. Entonces ahí hay un proceso de socialización entre pares, ¿sí? Hay todo un conjunto de saberes culturales propios de esa comunidad que empiezan a circular con determinados lenguajes propios particulares. Después, a la escena la podemos registrar y analizar desde el posicionamiento del lugar del profesor, ¿no? Entonces llega el profesor y hay una predisposición de la mayoría de los estudiantes a sentarse, ¿sí? A ubicarse en el espacio, a mirar hacia adelante, todas mirando hacia adelante. Tenemos el lugar del profesor que establece un diálogo, levanta la voz, mira hacia adelante. El lugar que ocupa el docente es un lugar que es arriba de una tarima, en el cual empieza a construir y definir su discurso, ¿sí? Las escenas transita en un espacio rodeado, articulado por el disciplinamiento, ¿sí? Disciplina los cuerpos, disciplinar los discursos, los momentos del habla, más allá de las lógicas particulares de la escena, ¿sí? Que en un sentido exageran algunas posiciones. Y no está tan distante de los escenarios actuales, ¿sí? Entonces, hay el lugar de la autoridad, el lugar de la advertencia, el disciplinamiento y una frase muy interesante que hasta hoy se utiliza, que tiene que ver, se van a quedar sin recreo, ¿sí? Van a quedar sin recreo y bueno, y es el lugar de la amenaza. A partir de ese posicionamiento, de esa lógica discursiva, los niños empiezan a acatar, ¿sí? Entonces, después viene la escena en la cual empiezan a trabajar un contenido en un área particular, y bueno, y en ese transitar hay una ruptura en el vínculo pedagógico porque opera la lógica de organizar, de disciplinar y queda en segundo plano la construcción del conocimiento. En esa escena está presente una transmisión cultural, un formato, una lógica de organización social, de organización política, un conjunto de redes y tramas de significado de la cultura que le da legitimidad a lo que hace el profesor, por ejemplo, y el escenario, el lugar que ocupa, la posición del escritorio, ¿sí? Las formas y los modales, un poquito como grotesco, exagerado, eso configura el rol del docente, el rol de la autoridad, el rol en algún sentido configuraría la familia, la escuela, el Estado. Entonces va construyendo la subjetividad en los niños. Ahí está presente fuertemente el valor, el rol de la familia en el posicionamiento de la autoridad. Por ejemplo, la madre de uno de los estudiantes. Analizando los estudiantes, vamos a ver que la configuración y el origen social de los estudiantes es diverso. O sea, tenemos el hijo del dueño de los lugares, de los departamentos en que se alquila, y está Chavo, que en algún sentido ocupa un lugar en el cual es un niño que es de la calle, ¿sí? Un niño de la calle que está sentado conjuntamente con el niño del dueño de las habitaciones, ¿sí? También está sentada
una de los hijos de quien alquilan esos departamentos. O sea, tenemos distintos actores, distintos estudiantes con distintos orígenes sociales. Pero a la hora de jugar y de transitar y de convivir, ¿sí? Hay algunas rupturas, algunas tensiones, siempre interpelando y legitimando el lugar social que ocupan, ¿sí? Está muy presente el lugar de la autoridad, de la dominación, y esa lógica la incorporan los sujetos en la subjetividad y actúan desde ese lugar. Y también está presente el tema de los rótulos, la estigmatización y todas estas cuestiones que le incorporan los sujetos y lo viven desde ese lugar, ¿sí? Entonces, aquí podemos reconocer una forma de socialización muy particular. Ahora vamos a ver una escena que hoy la podemos trabajar desde otro espacio que tiene que ver con una socialización de unos discursos de la aquí. Será un buen día, será un buen día. Y 5 y 6. Me encantarán esos nuevos abdominales. It's just another day. Miren eso, una loca cantando una canción de hace 1.000.000 de años. Ahora Edna recuerda, si le enseñas una cosa a un niño, el día habrá sido un éxito. Ahora, niños. ¡Niños! ¡Niños, por favor, presten atención! ¡Escribe, tío! ¡Escribe, tío! ¡Ah! ¡Odio a los maestros! Llamada entrante. ¡Ay, hola! ¡Niños! ¿Para qué necesitan celulares? ¡Seguridad! ¡Emergencias! ¡Seguridad! ¡Educación! ¿Podrían ponerlos en vibración? ¡Basta! ¡Todos en la caja! No más aparatos en esta clase. Todos irán a la gaveta con las ranas de biología. Está bien, la desafiamos. Enséñenos usando solo lo que hay en su cabeza. Ay, descuida. Aún tenemos la vieja computadora de la clase. ¿Quién quiere jugar a completar palabras? Mi abuelo sufrió un derrame y tiene más memoria que esa cosa. Oye, ¿y cómo está? Mejor, gracias. ¿Escuchan, niños? Mi nombre es Zachary Bong. Recibí mi maestría en educación en la Universidad de Tufts y son mi primer grupo. ¿Una maestría en Tufts? ¡Genial! Si hay textos, entonces ¿para qué hablar? ¡Nuestros celulares! ¡Nuestros equipos! ¡Mi calculadora de propinas! Tarea, 20 minutos en Twitter. ¡Wow! Ese texto valió los 15 centavos que me costó recibirlo.
Isaac habló por Skype y hizo un blog de ortografía y se hizo nuestro amigo en Facebook. Creí que estudiaban los debates Lincoln Douglas. Las guerras entre el hombre L y el perro D. Ay, no. Me alegra que tengan un suplente que los estimule, pero me preocupa la señora Crabapple. Ah, descuida. Oí en el patio de juegos que se encuentra bien. Ya nadie quiere jugar, solo se dedican a rumorar. Ahora, ¿quién puede decirme qué era la doctrina Monroe? Yo, la política del presidente Monroe, de que Estados Unidos tiene derecho como nación. Espera, ¿estás diciéndome que lo aprendiste de memoria cuando con un celular puedes averiguarlo en 30 segundos? Yo atiborré mi cabeza de basura. Así es, hijo. ¿Qué son estos? Son caritas sonrientes. La señora Crabapple las ponía en nuestras tareas como recompensa por un buen trabajo. Ah, sí, pues mi salón de clases no tiene papel, miren. Pero estos solo son signos de puntuación sin sentido. ¡Ay, qué fabuloso! ¿Quién? Bueno, entonces acá podemos ver otra escena que seguramente que ha sido antes o puede haber sido en otros espacios en el cual hay un nuevo vínculo que se construye y que tiene que ver con las tecnologías, ¿sí? Ahí tenemos dos espacios, dos escenas educativas marcadas. Tenemos la escena de la maestra, en la cual se plantea al inicio un interesante interrogante que dice que algo en el día tienen que aprender. Se propone enseñarles algo en un día, en cada día. Y es lo que hemos trabajado en la primera parte. Esta propuesta de la docente de transitar una experiencia pedagógica en la cual los niños aprendan algo. Entonces, cuando ingresa a la sala, encontramos ahí cada alumno con su teléfono, ¿sí? En la primera experiencia que vimos, los niños estaban todos jugando con juegos tradicionales, construidos por ellos mismos, y acá ingresan y los chicos están en sus bancos con sus teléfonos escribiendo, ¿sí? Con ellos y su teléfono. Se puede inferir que hay una comunicación entre ellos, se infiere también que están en el Facebook, y bueno, pero, o sea, el espacio, el sentido del espacio vivido por los niños en otro escenario completamente distinto, ¿sí? Uno específicamente del siglo XXI y otro del siglo XX, principio del siglo XX, mediados del siglo XX. Entonces, ahí podemos contrastar y analizar estas escenas y decir, hay transmisión cultural, hay procesos de transmisión pedagógica, hay procesos de socialización entre pares, en cada uno. Entonces las subjetividades en cada una de estas escenas va a ser distintas, ¿sí? Cómo pensamos, cómo actuamos, cómo vivimos en una sociedad, va a ser completamente distinta. Entonces, ante esta disyuntiva, el docente se retira y propone otra situación, ¿sí? Entonces no sabe qué hacer con los celulares y convertirlo como una herramienta pedagógica, ¿sí? Esos debates han sido transitados por los docentes, los directivos, la política educativa, a la hora de definir qué hacer con los celulares en clase. Ha sido trabajado y tratado, ¿sí? Ha habido numerosos debates, celulares sí, celulares no, y bueno. La potencialidad en el uso
en algún sentido, se visualiza en una de las escenas en la cual uno de los chicos le pide a una compañera que le escriba una palabra, ¿sí? Entonces, ahí se ve claramente de que él no puede escribir la palabra y necesita transmitir un mensaje, escribirme tal palabra y la envía, ¿sí? Entonces, entre SOS, educación, juego, esas son las lógicas de los mensajes, los discursos que están presentes en lo que van diciendo cada uno de los actores. Entonces, la llegada del nuevo profesor configura un nuevo vínculo pedagógico, un nuevo sentido de transmisión cultural desde otro lugar, utilizando los recursos tecnológicos, ¿sí? Pero en cada uno hay que analizar en qué medida media o se construye el vínculo pedagógico, el vínculo que permite el aprendizaje. Entonces, los niños se ven sorprendidos en este transitar, de que llega un profesor que maneja los recursos tecnológicos y que cada uno hace uso del mismo, ¿sí? Entonces, la construcción de la subjetividad, de las relaciones, de las emociones, el vínculo con su compañero es distinto en un escenario y en el otro. La relación de autoridad es distinto en uno en otro. El nexo o el medio que utiliza un profesor y otro para enseñar es distinto. Acá es importante que desde el concepto trabajado, la socialización, que se da en distintos espacios en la cultura de la sociedad, aquí específicamente en el docente, hay un proceso de transmisión cultural, de transmisión pedagógica, de conocimiento, ¿sí? Hay una decisión ética y política en cada uno de los docentes, en torno a que las formas que deciden enseñar, la decide el docente. Usar un celular, no usar el celular, la potencialidad de uno, los recursos tecnológicos, pero ella también termina la clase usando la computadora, ¿sí? O sea que la invade, en algún sentido, este desconocer el uso de las herramientas tecnológicas, los lenguajes audiovisuales. Entonces, es una decisión ética y política en cada uno de los docentes en cómo va a trabajar y cómo va a desarrollar su clase, ¿sí? Entonces, hay distintos escenarios, tenemos distintos contextos sociales y culturales, son distintos tiempos cada uno, que permiten visibilizar, como nos expresa Nassif y como expresa Cullen, esto que en qué medida hay un proceso de conservación y transformación, ¿sí? Conservamos y transformamos, ¿sí? La ubicación en los dos casos de las aulas es igual, el docente está en el pizarrón con su escritorio en el lado, lo que cambia la altura del docente, cambia los recursos tecnológicos y cambia la manera de relacionarse entre los niños, ¿sí? También con el docente, sean las dos escenas del siglo XXI o del siglo XX, principio del siglo XX, medio del siglo XX. Entonces, vamos a decir que hay un proceso de socialización, decisiones éticas y políticas de cómo enseñar, cómo transmitir el conocimiento en cada uno. También está el desafío que le da una escena, usted cómo va a enseñar si no tiene determinados recursos. O sea, desafío, entonces hay un saber de los estudiantes en torno a las potencialidades o no de un docente cuando enseña o no. ¿Qué enseña? ¿Cómo enseña? También hay una representación del colectivo de estudiantes para cada uno de los docentes, ¿sí? Tienen distintos sentidos de reconocimiento en la profesora como en el profesor, ¿sí? Bueno, las subjetividades y este proceso de reconocerse y de identificarse el profesor con los niños es distinto. Lo que parecería ser una imagen más constructiva, fuerte vínculo, descripciones teóricas del uso de los lenguajes audiovisuales en el cual los niños van transitando.
Ahí es importante reconocer los cambios que se conserva, que se transforma en términos de práctica y cuáles son los mensajes que transmiten, ¿sí?, en cada una de las escenas. Acá tenemos la escena del Chavo y la escena del Simpson, que está mediado, analiza de dos lugares de dos profesores. Esto es los cambios de transformación. Uno puede ver distintos escenarios, en uno bien marcado, en otro con mayor antigüedad en términos de las lógicas más vinculadas a la pedagogía tradicional, en el cual hay cambios, transformaciones y permanencia, ¿sí? Importante reconocer los hilos, el tejido, que fundamentan las decisiones y las acciones que van realizando los profesores y los estudiantes, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es otro escenario, otras pautas culturales y sociales, en el cual nosotros, al haber transitado una biografía escolar y experiencia escolar en nuestro país, podemos identificar algunos sentidos que nos provocan, nos movilicen, nos asombren, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver otra escena que tiene que ver con prácticas de la enseñanza o procesos de enseñanza vinculados en otros espacios, en otros tiempos, en otros desarrollos tecnológicos, ¿sí? ¿Cómo es la configuración y cómo se construye la identificación en Japón? ¿Sí? ¿Qué pasa con los niños? El lugar de la autoridad, los espacios de autonomía, la organización de los tiempos y los espacios, las expectativas, la competencia que se da en esos escenarios educativos. ¿Qué hay con la educación japonesa? Seguramente has escuchado mucho sobre la educación en Japón, de la calidad de sus escuelas, sobre las cualidades casi sobrehumanas de sus estudiantes, etc. Pero, ¿qué hay realmente con el sistema educativo japonés? Aquí unos cuantos datos que te harán comprender mejor este tema. Algo destacable y que provoca mucha sorpresa a las personas que visitan por primera vez Japón es ver a niños muy pequeños de 6 años más o menos que asisten a las escuelas solos, sin supervisión adulta aparentemente. La idea es simple y parte de un proverbio que dice Kawaii ko ni wa tabi o saseyo, que significa niño lindo, vamos a viajar. El propósito es inculcar en los niños la idea de aprender a asumir retos y dificultades desde muy pequeños, siempre conscientes de su entorno y que sus actos tienen consecuencias, desde lo muy básico como no tirar basura hasta conceptos complejos para su edad, como aprender a confiar en los demás si tienen algún problema. Claro, esto no serviría de nada si la sociedad japonesa no hubiera insistido tanto en la importancia de los valores de civilidad que rigen al país entero, lo que nos lleva a ver que realmente los niños no van solos, lo hacen en grupos o en parejas. Los más grandes, denominados senpai, mayor o senior, ayudan a los kohai, menores o junior, por si se llegan a extraviar o les enseñan las rutas que deben tomar, las estaciones de metro que deben usar, etc. Además, y como ya mencionamos, todo funciona con el apoyo de los demás. Grupos de voluntarios, generalmente personas de la tercera edad, ayudan a los niños a no extraviarse o si tienen algún problema. También existen grupos de madres que patrullan los vecindarios escolares, atentas de cualquier persona o situación sospechosa que pudiera poner en peligro a los niños. Y por si fuera poco, existen señalizaciones de tráfico que indican las horas y días
de la semana en que los automóviles no pueden circular y las autoridades están para que se respeten estos lineamientos. Además de todo esto, los niños traen consigo un smartphone hecho especialmente para ellos que detecta cuando se sale de la zona escolar. Obviamente sirve para hacer llamadas. Tiene un botón de pánico que alerta a las autoridades de un posible problema y si alguien se lo arrebata al estudiante, se dispara una alarma que contacta de inmediato a las autoridades. Pero esto es solo el camino a la escuela. El sistema educativo japonés actual fue instaurado en 1947 después de la Segunda Guerra Mundial bajo la dirección de las fuerzas de ocupación, estableciendo 6 años de educación básica, 3 de secundaria, 3 de bachillerato y 2 o 4 de superior. El sistema, así como las materias a cursar en cada nivel, son revisados y en su caso modificados cada 10 años desde 2006. Dentro de las asignaturas se promueve la formación de valores, economía casera, otras artes tradicionales como el shodo, caligrafía o haiku, poesía. Es obligatorio que el alumno desarrolle una conducta cooperativa, de respeto a las normas y, por supuesto, disciplina. Los japoneses consideran que el éxito no depende de la inteligencia o habilidades de la persona, sino del trabajo constante, del esfuerzo. El objetivo es tener mejores oportunidades en el futuro y conseguir la aprobación tanto de la familia como de la sociedad. Muy simple, ¿verdad? Obviamente esto da por resultado una alta competitividad, desde los exámenes para poder ingresar a las mejores escuelas, tanto de nivel medio como superior, y por ende en el proceso para conseguir un trabajo. En el sistema educativo japonés se privilegia la resolución de problemas. El estudiante de cualquier nivel no debe limitarse a memorizar un procedimiento o información llana, sino a la comprensión del problema y el funcionamiento de las cosas. Y esto, por supuesto, se ve claramente en las empresas, tanto en el proceso de contratación como en la vida laboral de cada empleado. Dentro de la escuela no solo se estudia, hay muchas actividades extracurriculares que complementan la estancia de cada persona con cosas tan variadas como grupos que se forman para participar en todo tipo de competencias, desde intelectuales hasta físicas, y se consideran de vital importancia para aprender a trabajar en equipo, resolver problemas y algo muy importante para los nipones, trabajar por un bien común. Además, los alumnos tienen que colaborar en diversas labores dentro de la escuela, como la limpieza de su salón y del plantel, o sirviendo las comidas. El número de horas de clase es similar a la de otros países, pero los estudiantes invierten muchas horas en la práctica de la escritura con kanji, entre otras actividades que refuerzan los estudios. Los maestros son muy respetados y están muy bien preparados. En la antigüedad, los profesores japoneses provenían de la clase samurái y tenían un alto rango social. Además, es una de las profesiones mejor pagadas en el país, por lo que hay muchos solicitantes para los puestos, que solo obtienen los que están mejor preparados. Y por ello, el Ministerio de Educación exige formación y actualización constante a los maestros que deben renovar su certificación cada determinado tiempo. En Japón, la educación obligatoria abarca los primeros 9 años, es decir, de la primaria hasta la secundaria. Posteriormente, es decisión del alumno continuar con su educación formal, pero la tasa de jóvenes que siguen sus estudios es muy alta. Estamos hablando de más del 99%, cifra que incluso es superior a otras potencias mundiales que, al igual que Japón, ostentan un gran nivel de educación, de tal manera que los estudiantes siguen su camino escolar hasta niveles de licenciatura, maestría, doctorado, etc. Finalmente, la educación en Japón es trabajo de todos. Los alumnos destacados ayudan a los que tienen más dificultades. Los padres tienen el deber social de ayudar en la educación de sus hijos en casa. La comunicación con los maestros y padres es constante y en muchos casos individual. Y las recompensas laborales, sociales y económicas que brinda el sistema educativo japonés se ven reflejadas en la economía del país y el bienestar de su gente. ¿Tú te estás preparando académicamente? Cuéntame en los comentarios. Bueno, como vemos, son nuevos escenarios, nuevas lógicas, otra cultura, ¿sí? Ahí estamos viendo lo que tiene que ver con el proceso de transmisión cultural, unas prácticas sociales distintas a las nuestras, que en sí misma tienen otros sentidos, otras lógicas, otras pautas, ¿sí? Son construcciones culturales propias, particulares, con una historia,
Hay una lógica de un sentido que se le da al alumno, un sentido que se le da al docente, propio y particular de ese contexto social y cultural, ¿sí? En términos de empezar a ver ahí la identidad cultural, lo que nos hablan acá los autores del concepto de cultura, ¿sí? Y la diversidad cultural. Estos son otros escenarios que responden a otras tradiciones, que no hay que compararlas, son propios y particulares de cada lugar, con un sentido para cada uno de los estudiantes, en términos de la superación, en términos de cuidado del ambiente, en términos de reconocimiento social del docente, que viene a partir de todo un esfuerzo intelectual que representa una determinada organización social, y el tema de la competencia, ¿sí? O sea, todos los estudiantes en algún sentido se proyectan a nivel educativo más allá de la obligatoriedad, ¿sí? Son estudios superiores. La idea de este video es reconocer que hay prácticas educativas con un fuerte sentido formativo. Tendríamos que analizar en qué medida el peso en la construcción de la subjetividad de las identidades está establecido a partir de la socialización secundaria en estos espacios educativos y no tanto así con grupos de pares o las redes, ¿sí? Había que ver en qué medida las redes, o si las redes en Japón tienen acceso a todos los buscadores que podemos tener nosotros, en relación a esto, cuáles son los límites que pone el Estado para la educación, los límites que ponen para el consumo cultural y el uso de las redes. También hay que ver todas estas definiciones que son éticas y políticas del Estado en torno a la educación, son una ética y política en las decisiones de cómo va a organizar el sistema educativo en ese lugar en particular, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es otros escenarios, otra cultura, otras prácticas sociales, otros procesos de transmisión de saberes de la cultura, van tejiendo sus tradiciones de otro lugar, que resulta interesante visibilizarlo y construirlo, ¿sí? Time for math class in a remote village in Mozambique. 40 children are in the school class. Oh. And this is Julio from Save the Children, who coordinates preschool in this rural district. There's a huge difference between children who have visited a preschool and those who didn't. By the time they join a primary school, the ones who went to preschool are already able to read the alphabet and can write their names. But does preschooling children in rural areas of Africa substantially improve children's education? The people here have very few needs, and money has to be spent on many competing needs: education, health, infrastructure. So how to know if preschools pay off? Meet Bruno, who works for the World Bank in Mozambique. Bruno has a team of surveyors who venture out to gather data for a randomized impact evaluation. They are the ones to find out what's really happening to children who attend preschool. Not an easy task, because rural Africa does not have street addresses. Finding and revisiting families for this study requires, apart from questionnaires, a lot of patience. So basically we are surveying 2,000 households. Half of them were to preschool and half of them were not, broadly speaking. And so at the end of the day, we want to measure
the differences in terms of educational achievement. The routine is the same for every family. Inquire about the family's socioeconomic situation and test the child's reading, cognitive, and math skills with a standardized test. In this village, the results for children who join primary school without attending preschool are shocking. The children cannot read. Watching them solve simple math tasks reveals a huge educational gap. 8 plus 7 results in 93. It takes minutes for this child to calculate 28 plus 27, producing a wrong result of 64. He's behind. He's 10 years old, and by this age, he should be able to read and do some basic math exercises. Compare this to the enthusiasm of 3- and 4-year-old children in preschool who count for fun. This girl went to preschool. She is shy, but she can read. And math, that will be easy as well. In the first study round, the positive results of preschooling were indisputable. Children who attend preschool had more skills. Plus, they were more likely to enroll in primary school. With Bruno's team testing them in the second study round, the results again seem positive. Yeah, we expect that in average they are doing better. The findings have already triggered an expansion of the program. Mozambique's government, with the help of the World Bank, will bring preschools to more than 600 communities. 84,000 children in total will then have the chance to learn, to cooperate, to be creative. The building blocks for Mozambique's future. Bueno, acá vemos el tema de otro contexto social, otra forma de agrupamiento, otra lógica en la transmisión del conocimiento. Y también vemos claramente el experimento que se hace al comparar un grupo de estudiantes que han sido alfabetizados en la preescolar con aquellos que no lo tuvieron, ¿sí? Es razonable que quien tuvo educación 3, 4 y 5 desarrolle mejores competencias y resultados en las pruebas que le han tomado. Ahí la lógica de organización del espacio cambia, no tenemos la infraestructura, no la tienen, la organización de la escritura en lugares como la tierra, la arena, pizarrones. También tenemos la forma de agrupamiento de los niños que rodean al profesor y también tenemos el diálogo, cómo se construyen los diálogos, de forma focalizada, más tutorial. El tema económico impacta, la necesidad de trabajar también. Entonces, vemos ahí otra cultura, otra manera de trabajar, de relacionarse, en escasos recursos tecnológicos, diferencia del anterior, pero una manera particular de construir y mantener las tradiciones, ¿sí? En los procesos y en las prácticas de esa cultura. Como verá ahora y por último, vamos a tomar una escena, unas escenas interesantes, nos permite hacer síntesis en todo esto que tiene que ver con la transmisión cultural y de decisiones éticas y políticas, ¿sí? Ahí hay un organismo internacional que tiene decisión ética y política de intervenir en ese proceso de enseñanza, ¿sí? Acá tenemos, para hacer síntesis, la educación en África, que hay una lógica particular de organización del tiempo y del espacio
que nos pueden sorprender en algunos casos de cómo se configuran estas escenas, ¿sí? A la hora de desarrollarnos y de habilitar el pensamiento de otro lugar, de enriquecernos con otras culturas. For many of the world's children. Too many are either out of school or receive inadequate education because of conflict, lack of safety, or discrimination. Because there are not enough schools, there are not enough teachers, there are not enough students, which affects girls especially. But it doesn't have to be that way. Aquí estas escenas, bueno, transmisión de alegría, de sentido de comunidad, de vínculo, ¿sí? Otros escenarios educativos. Bueno, hemos analizado y trabajado con escenas educativas, con distintos contextos históricos, sociales. Hemos identificado las decisiones éticas y políticas de los docentes a la hora de enseñar, las decisiones que toman. Hemos visualizado el concepto de culturas, ¿sí? Hay distintas culturas, distintas formas de transmitir, distintos procesos que se dan en esta tensión de conservar y transformar los sentidos y las tradiciones, en qué medio vamos tejiendo estos lazos. También podemos ver la transmisión de la cultura desde organismos internacionales, ¿sí? Como se dan en estos casos. Porque las prácticas de socialización de las comunidades en África, en Indias, se están occidentalizando, o sea, están adquiriendo nuevos procesos, nuevas prácticas lógicas de la cultura, de otras culturas, ¿sí? Entonces, bueno, para finalizar, hemos ejemplificado y hemos trabajado esto que tiene que ver con la transmisión cultural de distintas culturas, los procesos de identificación propios, el lugar del docente, la socialización primaria y secundaria en las escuelas, lo ético y político, ¿sí? Las acciones e interacciones en el proceso de enseñar, ¿sí? Podemos escribir ahora
podemos escribir qué se entiende o las características culturales, maneras de hacer, de sentir, de actuar, de decir, de vincularse, en cada una de ellas, que es completamente distinta. Entonces vamos a decir que la educación y todas esas prácticas educativas, eso es un producto de un proceso cultural y social, ¿sí? Entonces, cómo se transmiten, cómo se socializan entre pares, y el lugar que posiciona el docente, sea del Estado o de la propia comunidad. Bueno, vamos por finalizado. En la clase que sigue vamos a trabajar específicamente con la actividad, tanto en nivel inicial y nivel primario, ¿sí? Bueno, nos estamos comunicando y tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, la clase de hoy consta de 2 etapas, ¿sí? Bueno, nos estamos comunicando.